al contrario, el honor es mío de poder estar un poco explicando esta realidad. Aclarando que lo hago desde un punto de vista, no soy politólogo, simplemente soy mi carácter de profesor de historia, abogado y apasionado de la política. Eso hace que, bueno, que eso me interese y un poco me informe acerca de lo que está pasando. Si puntualmente te referís, creo que sí, porque es lo más reciente del caso de Bolivia. Creo que para entender el caso Bolivia hay que remontarse al año 2016. A nosotros los profesores de historia nos gusta hacer ejercicios de memoria hacia el pasado, bueno, en este caso un pasado reciente, apenas 3 años. En el año 2016, creo yo, el actual presidente, ahora quien ha renunciado, Evo Morales, ahí se inicia un poco este problema, porque cuando llega la tercera reelección, él, como no podía presentarse, convoca al pueblo boliviano a un referéndum. Y en ese referéndum el pueblo boliviano le dice no, que no se presente nuevamente. ¿Qué hace Evo Morales? Bueno, presenta un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y en un fallo, creo yo, bastante absurdo, la Corte Suprema, obviamente tal vez adicta al poder de turno, falla en su favor y dice que la posibilidad de que un ciudadano sea reelegido indefinidamente para ocupar el cargo de presidente es un derecho natural que hace a la humanidad y por lo tanto lo avala jurídicamente para presentarse por tercera vez. Pero creo que ahí se produce un poco el quiebre constitucional, si bien formalmente se respetó el fallo de la Corte Suprema, pero creo que el quiebre empieza ahí porque el pueblo boliviano en su mayoría le dice no en el referéndum y no obstante él, con el fallo judicial, se puede volver a presentar y accede por tercera vez a la presidencia. Así llegamos a este nuevo mandato donde él intenta postularse por cuarta vez y bueno, en esta elección donde hay serias denuncias de irregularidades, bueno, por ejemplo, la más central es que mientras se estaba haciendo el escrutinio, de golpe, por orden del juzgado electoral, se detiene, supuestamente por algún fallo en el sistema, se detiene unas horas en las cuales Evo Morales iba ganando, pero no le alcanzaba para ganar en primera vuelta, y después que se reinicia el escrutinio, aparece ganando misteriosamente, y bueno, y eso creo que es un poco lo que genera el enojo del pueblo boliviano y esta masiva protesta. Bien, una protesta que aquí sí vamos a tener que ser, no sé cómo, imparciales, pero vamos a tener que tomar todas las voces y todas las posturas. Una protesta que algunos dicen fue obligada, fue direccionada inclusive desde el exterior del país, otros dicen, bueno, fue la oportunidad para el ejército boliviano también de tomar el poder, y lo que a todos al menos nos choquea en un primer momento, ¿no?, que es ver cómo una democracia se termina quebrando. Sí, exactamente. Creo yo que, bueno, acá han surgido muchas versiones. La gran pregunta es, ¿fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado? En mi opinión, técnicamente sería lo que actualmente los politólogos, buscándole un nombre a esta cuestión, lo llaman golpes blandos. Es decir, no hay técnicamente, más allá que algunos van a escuchar opiniones de que sí, no hay técnicamente un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas no ocupan el poder, simplemente le quitan apoyo al presidente, lo cual alguno puede decir, ah, bueno, pero es lo mismo. En parte sí, pero no hay técnicamente un golpe de Estado como los que ocurrían en la Argentina, donde las Fuerzas Armadas destituían al presidente y ocupaban el poder. Acá las Fuerzas Armadas, tal vez un poco entendiendo el clamor popular, lo que hicieron es decirle al presidente, bueno, señor presidente, militarmente no lo apoyamos más. Y le pidieron aparentemente la renuncia, por lo cual eso es lo que hace, por parte de los defensores de Evo Morales, considerar que fue un golpe de Estado. Por otro lado, también surgen las versiones de que del lado de los que están en contra de Evo Morales, bueno, habría sido un intento de la derecha de destituir, aprovechando esta situación para destituirlo. Y en esa línea es donde se enrola Camacho, que es indicado como un poco quien lidera el sector más duro de la oposición contra Evo Morales.
Lo cierto y lo innegable es que aquí queda siempre de rehén un pueblo. En este caso, el pueblo boliviano, que ha sido, y hay muchas denuncias de estos, obligados a participar en las marchas porque había grupos que se dedicaban a reclutar gente, a ir a sacarlas de las casas y enviarlas a las marchas, ¿no? A favor o en contra. Sí, sí, Lo cierto es que siempre queda como rehén ese común denominador que nosotros, quienes gustamos de la historia, usted mejor que nadie desde la abogacía, hablamos de ese soberano que en la práctica deja de serlo, ¿no? Así es. Por eso vuelvo al principio, digamos. En cierto modo, esta insurrección popular que se generó en Bolivia, que es de carácter heterogéneo, esa es otra característica que han tenido estos últimos movimientos que se han generado tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Chile, que son movimientos heterogéneos, es decir, de gente que aparentemente, más allá de algunas convocatorias, no tienen un líder que los represente. Entonces eso dificulta para el gobierno la posibilidad de negociación y hace que todo se confunda. Hay sectores que van por un reclamo legítimo y también seguramente habrá otros que aprovechan la situación para políticamente sacar algún tipo de ventaja. Como también hay quienes dicen que, bueno, que detrás de esto estaría un poco la influencia de los Estados Unidos, quienes siempre en su política exterior son enemigos de los gobiernos más socialistas y populistas. Entonces habría también esta versión de que estaría el apoyo detrás de esto del gobierno norteamericano. No me consta. Lo único que tenemos para poder decir, para poder presentar esta hipótesis es de que históricamente hay registros que avalan este tipo de accionar por parte de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, digamos, la prueba sería histórica, no sabemos si en este caso en realidad ocurrió, pero como en otras oportunidades la política exterior de Estados Unidos ha sido siempre en esa dirección, eso es lo que hace presumir esta duda, digamos. Bien, hablamos de Bolivia y nos quedan afuera un montón de contenidos sociales y culturales también. Porque tenemos que hablar de la figura de un presidente que en un momento fue toda una revolución, un boliviano con sus características de pueblo precolombino, con su etnia a cuestas, con la representación y el simbolismo de una bandera huipala que días atrás fue quemada, fue retirada de la conciencia colectiva de todos, ¿no? Esto también tiene un impacto, no solamente en lo político y en lo institucional, sino también en lo cultural. Sí, claro que sí. Bueno, acá, fuera de cámara te había dicho que no iba a hablar de historia, pero... la historia se mezcla, la historia está en nuestra cotidianeidad, lamentablemente. Sí, creo que es necesario explicarlo a raíz de lo que vos estás comentando, que hace unos días lo charlaba con alguien. Justamente la llegada de Evo Morales al poder fue un poco una reivindicación donde yo digo, si Manuel Belgrano viviera, qué orgulloso estaría, porque cuando en aquellos días de la formación de nuestro país, cuando se produce la Revolución de Mayo y en los días previos a 1816 de la Declaración de la Independencia, Belgrano era uno de los precursores de nombrar un monarca descendiente de la casa de los incas, decía él. Él era un gran defensor de los aborígenes. Por supuesto, en esa época donde dominaba la tendencia española, obviamente su postura no fue oída. Entonces, pero reivindicando esas raíces, es como que la llegada de Evo Morales al poder creo que un poco había sido exitosa y en un sentido a mí me puso contento la llegada de alguien de raíces americanas que llegara a ocupar un cargo importante en un país latinoamericano. Por eso creo yo que tal vez él perdió esa oportunidad de pasar a la historia como el primer presidente de origen, de cierto origen aborigen en llegar a ocupar la primera magistratura, por esta cuestión de intentar perpetuarse en el poder. Yo en lo personal creo que no hace bien a ninguna democracia la intención de algunos presidentes de perpetuarse indefinidamente en el poder, que es un poco esto lo que ha pasado en Bolivia. Creo yo que justamente democracia es alternancia en el poder. Y hasta me atrevo a decir que soy partidario de que no hubiera reelecciones. Por supuesto, parece en el caso argentino tendríamos que modificar la Constitución porque actualmente la Constitución lo permite. Pero si nos remontamos a nuestra primera Constitución, la que se sancionó en el año 1853, por algo los constitucionalistas de aquel tiempo fueron sabios y no establecieron la posibilidad de la reelección.
La reelección se instala años después, cuando se reforma la Constitución, y uno ve en estos últimos tiempos que a veces tenemos un presidente electo que pasa la mitad de su mandato gobernando y la otra mitad pensando en la futura campaña y en la posibilidad de la reelección. Entonces yo creo que si un presidente, algunos dicen, me van a decir, no, pero 4 años es poco. Tal vez sí, o tal vez no. Pero si un presidente sabe de antemano que cuando ingresa a ocupar el cargo tiene 4 años, creo que va a dedicar todos sus esfuerzos y toda su inteligencia a que esos 4 años de gobierno hacerlo de la mejor manera posible, y si él quiere que su política continúe, que nombre un sucesor, pero por ahí que no sea la misma persona, porque si no pasa esto de que, como nosotros lo vivimos acá en Argentina, donde los últimos tiempos el presidente Macri estuvo más abocado a la campaña política que a gobernar, y tal vez si no hubiera habido posibilidad de reelección no hubiera estado preocupado por eso. Es una hipótesis que estoy hablando en voz alta. Está bien. El último punto, no por eso menos importante, porque como decimos, al tener estas raíces tan relacionadas, tan conectadas como identidad en cuanto a latinoamericanos, todo lo que pasa termina impactándonos. En el caso de Chile, en el caso de Piñera y en el caso de un pueblo que también sale a las calles tirando un poco esta mascarada de la Suiza de Latinoamérica. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó con Suiza? Exactamente, a mí y creo que a muchos argentinos nos llenó de sorpresa, porque a raíz de nuestra alta inflación somos como modelos a los países limítrofes, el caso de Chile, decíamos Paraguay, Bolivia, que tenían una baja inflación. Resulta que ahora nos sorprendemos con este estallido social, lo cual nos marca que tampoco una baja inflación significa necesariamente bienestar para la gente. Creo yo que por lo que uno escucha de ciudadanos chilenos, el reclamo se centra en el hecho de que sí, el Estado, macroeconómicamente el Estado chileno estaba bien, o sea, tenía sus cuentas equilibradas, es decir, no tenía déficit fiscal. ¿Qué significa? Que no gastaba más de lo que ganaba, de lo que entraba, de lo que ingresaba. Pero ¿qué pasa? Tampoco no tiene un tejido social como por suerte lo tiene la Argentina, y tal vez eso ha sido lo que la Argentina ha evitado estallidos de ese tipo. En el sentido de que después nos damos cuenta que Argentina, por ejemplo, tiene servicio de salud pública, tiene servicio de educación pública y gratuita, que a veces los propios argentinos no les damos el valor que eso significa. Yo soy un gran defensor de la educación pública. Yo me formé en la Universidad Nacional de Córdoba y estoy orgulloso de haberlo hecho en una universidad pública, porque creo yo que, y sostengo, para que los pueblos crezcan hay que apostar fundamentalmente a la educación, porque eso es lo que nos hace libres, y por eso tenemos que defender la educación pública, porque uno, por ejemplo, en el caso de Chile escuchaba que la universidad es rentada, o sea, por ejemplo, escuchaba a un estudiante que hablaba de unos $300 mensuales para el costo universitario, para lo cual tenían que tomar un préstamo para poder... Todo era préstamo, todo era plazo, ¿no? Para poder acceder a la educación. Hasta lo más ínfimo, hasta la comida era plazos. Exacto. O con tarjeta o con... Era como que nunca se terminaba de salir de esta gran deuda que generaba el diario vivir. Exacto. Y eso fue, creo que, lo que generó el estallido, por el hecho de que el gobierno desoyó los reclamos de la gente, y este plan que macroeconómicamente era estable en Chile, también generó en la gente una gran desigualdad, porque había sectores beneficiados y un gran sector muy perjudicado. Entonces, lo del aumento del precio del subte fue el detonante que hizo estallar el movimiento, pero después todos pudimos darnos cuenta que el reclamo iba mucho más allá de una simple suba de tarifas. El reclamo era un reclamo de mayor igualdad económica, de mejor inserción económica para los sectores más populares. Y bueno, y ahora queda reflejado en esto de que Piñera ha dicho públicamente que ha escuchado el clamor de la gente, y ahora, bueno, aparentemente y por suerte la solución se estaría encauzando institucionalmente por medio de una reforma constitucional, para la cual el presidente está buscando consenso con los partidos oficialistas y también con los partidos opositores. Por eso yo es lo que quiero dejar tal vez como mensaje final, que por ahí una deuda pendiente que tenemos los latinoamericanos con la democracia, que nos costó mucho conseguir desde el año 83, con el padre de la democracia, con Raúl Alfonsín en adelante, es que tenemos que aprender a
respetar las instituciones, que aún en crisis las salidas deben ser institucionales. Argentina, por ejemplo, pasó por una crisis parecida en el año 2001, cuando renunció de la Rúa, y por suerte ahí los mecanismos constitucionales funcionaron, más allá de que bueno, tuvimos una serie de renuncias y varios presidentes en un mes, como 5 presidentes hasta que asume Duhalde, pero los mecanismos constitucionales los respetamos, o sea, a nadie se le ocurrió salir a golpear las puertas de los cuarteles y traer militares para adueñarse del poder. Se buscó la salida institucional. Por eso creo yo que el mensaje que nos tienen que dejar estas revueltas populares es que no hay que gobernar a espaldas del pueblo, no hay que intentar perpetuarse en el poder porque la democracia es alternancia, y que si hay una crisis, buscarle una salida institucional, como creo que lo está intentando hacer Chile y como creo que también lo está intentando hacer Bolivia. La última pregunta, y no lo molestamos más porque sabemos que tiene muchas obligaciones, y si quiere me la contesta con una hipótesis personal o recurre a los libros de historia. ¿Por qué aquellos gobiernos con tendencia socialista o popular tienen grandes avances en lo social, el reconocimiento, por ejemplo, a todos los desaparecidos, al poder hablar de esto, al que realmente se hable, a respetar todas las minorías y demás, pero fracasan los modelos económicos? ¿Y por qué aquellos gobiernos de tendencia más liberal parecen ser las joyitas de la abuela en cuanto a tener los numeritos ordenados a base del sufrimiento de aquellos que, haciendo un poco de juego de palabras, son la base, son el piso de esa economía? Bueno, en primer lugar creo que es una pregunta que daría para un programa más. Es muy amplia, pero tratándola de resumir, creo yo que sí, que en mi opinión lo ideal son los gobiernos que no se van ni a un extremo ni al otro, sino que los de centro izquierda, diría yo, o centro derecha, son los que tratan de encauzar mejor las necesidades de la gente para no caer en ninguno de los dos extremos que vos decías. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que tampoco en la práctica tal vez no deba ser fácil. Sentado desde acá por ahí puede ser fácil decirlo, y por ahí gobernar un país presumo que no lo debe ser para nada. Pero me parece que el camino va por ahí, por buscar tratar de no caer en los extremos, sino de que el gobierno sea de centro derecha o centro izquierda. Bien, muchísimas gracias, las puertas abiertas de nuestro estudio, porque realmente es un honor tener este tipo de profesionales que vienen con la palabra autorizada y la cual nos permite investigar un poquito más, adentrarnos, analizar y sobre todo, y fundamental, darle a nuestra audiencia las herramientas para que ellos también aprendan a analizar, aprendan a desglosar y destripar todo lo que quieran, el mensaje que muchas veces se quiere dar desde los medios masivos, desde distintos aparatos político-económicos. Así es. No, todo lo contrario, el honor es mío y bueno, agradecido de esta oportunidad de dar mi humilde aporte al esclarecimiento de una realidad que nos golpea a todos, y repito, mi deseo es que todo se encauce dentro del marco de la paz, porque bueno, ese era un poco el deseo de los próceres que fundaron nuestra nación, y también como el caso de San Martín, que tenían un ideal de una América Latina unida, así que a eso apuntamos.